No, ahorita no se está grabando. Recording in progress. This meeting is being recorded. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces fíjense que el calcio es el mineral más abundante del organismo, visto como biomasa, puesto que le sigue al constituyente mineral orgánico de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el chon que ustedes saben que constituye el 98%, y luego le sigue el calcio, visto desde el punto de vista de biomasa. El calcio propiamente lo vamos a encontrar en cuanto a una muestra sérica sanguínea en menos del 1%, puesto que el principal componente se va a depositar a nivel óseo, o sea, propiamente como cristales de hidroxiapatita, que ustedes lo saben. Y acá, miren, más del 99%. Y el valor normal fluctúa entre 8.8 a 10 miligramos por decilitro, ¿no? De la dieta, que aproximadamente fluctúa de 1 gramo, fíjense que la absorción es errática, una gran parte se pierde en las heces, puesto de que es influenciado su absorción por cationes divalentes, por el pH gástrico, o otros componentes que normalmente limitan su absorción. Y al final, digamos que la absorción neta, como ven acá, es de 200 miligramos, que prácticamente es regulado también por el riñón, puesto que el calcio urinario por día también suma esa cantidad. Así es que desde el punto de vista de órganos calcio homeostáticos, propiamente le compete al riñón y al hueso. ¿Ok? Por eso decimos que 200 miligramos es la absorción neta, cationes divalentes como el magnesio y el mismo fósforo evitan su absorción correcta. El pH ácido gástrico favorece su absorción, por eso normalmente se refiere que el consumo debería ser en ayunas, ¿ok? Y otros complejos como oxalatos que tienen los vegetales, el ácido fítico que tienen las menestras, ácidos grasos, pueden interferir justamente en su absorción, puesto que pueden formar saponinas. Ok, si se les pregunta a ustedes cuáles son las funciones del calcio, miren, ustedes ya en fisiología de la sangre, en un laboratorio a lo mejor han hecho mención que interviene en toda la cascada de la coagulación, es importante, interviene como segundo mensajero, han visto cómo interviene como regulador de membrana, en la transmisión nerviosa, en la conducción cardíaca. Existen los canales de calcio dependiente de voltaje que ustedes han visto en la fase de meseta en el potencial de acción de la célula miocárdica, lo han visto eso. En la transmisión nerviosa, en la neuroconducción, también deben haberlo repasado, visto que propiamente la neuroconducción requiere el ingreso de calcio para que las vesículas que contienen acetilcolina sean liberadas al botón sináptico, han tenido que ver eso. Así es que esas son las funciones del calcio cuando se les pregunta, no solamente mencionar la contracción muscular. Ese calcio como tal funcional es el calcio iónico. Fíjense que de todo el calcio que disponemos en sangre, el iónico es el 50%. Un 40% está unido a las proteínas, que ya saben que la más abundante en el plasma es la albúmina, y un menor porcentaje unido a otros componentes como el citrato. ¿Qué condición puede hacer que el calcio iónico, el funcional, se incremente? La acidosis. Una acidosis metabólica puede producir o inducir una hipercalcemia. Y por lo contrario, una alcalosis puede inducir una hipocalcemia. ¿Okay? Si yo tengo el calcio iónico que es normal, pero el calcio total es la suma de todo, el calcio total está reducido, una posibilidad sería que se reduzca, puesto que el componente de calcio que está unido a las proteínas a lo mejor está reducido cuando los pacientes tienen menos proteínas. Si yo tengo hipoalbuminemia, eso podría aparentemente darme la impresión de que el paciente tiene hipocalcemia, pero si el calcio iónico es normal, entonces no es que el paciente realmente tenga hipocalcemia. ¿Okay? Sin embargo, puedo encontrar, como les vuelvo a decir, el calcio total reducido si es que hubiera hipoalbuminemia. Muy bien, entonces órganos calciomiostáticos, el riñón, el hueso, interviene también el intestino, y fíjense que en cuanto a las hormonas que regulan el calcio, la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. Entonces vamos a empezar con la acción de la vitamina D. Claramente yo puedo ver de que favorece la absorción de calcio en la sangre desde el intestino, lo mismo sucede con el riñón, y a nivel óseo más bien favorece su depósito, su uso, o sea, interviene tanto en la osteosíntesis como en la osteólisis para la utilidad o uso a nivel óseo. La calcitonina, más bien, si se dan cuenta, reduce la concentración de calcio en sangre, puesto que está favoreciendo también
su depósito a nivel óseo, incluso se utilizaba o se utiliza como una terapia de segunda, tercera línea en la osteoporosis. Fíjense que también lo mismo sucede favoreciendo su absorción a nivel renal y a nivel intestinal, favoreciendo su secreción, perdón. Entonces, en otras palabras, reduce la concentración a nivel sérico, la calcitonina, ¿ok? En cambio, si hablamos de la paratormona, esto tiene una acción opuesta, o sea, favorece más bien la concentración de calcio en la sangre, puesto que del hueso va a favorecer su desplazamiento por la osteolisis, ¿cierto? La remoción de calcio desde el hueso hacia la sangre. A nivel del intestino se favorecería más bien su absorción y lo mismo sucedería a nivel del riñón, ¿ok? Entonces se dispone más de calcio en sangre. O sea, en otras palabras, la paratormona tiene una acción hipercalcemiante y la calcitonina más bien tendría una acción hipocalcemiante, como están viendo allí. ¿Ok? Hablemos nuevamente de la vitamina D, que es cómo regula al calcio, de lo que estamos viendo. Estamos diciendo de que favorece su absorción, su disposición de calcio en sangre. Entonces, fíjense que cuando a nivel del intestino, el calcio a nivel del intestino se puede absorber de dos maneras. Una de ellas es por vía transcelular, que sería esta, que en efecto depende de canales transportadores que son promovidos por la vitamina D, como estamos viendo acá, ¿ok? Y en consecuencia se favorece su transporte transcelular dependiente de la vitamina D, pero existe otro que es paracelular y es no saturable. O sea, si ustedes siguen consumiendo un aporte de calcio exógeno, eso significa que el paciente igual puede tener mayor absorción, incluso llegar a la hipercalcemia. Y como existe un síndrome que se llama síndrome de leche y alcalino, cuando el paciente consume una gran cantidad de ingesta de productos derivados de calcio, calcio exógeno, al final este mecanismo no se satura, no tiene inhibición competitiva, entonces se sigue absorbiendo calcio desde el punto de vista paracelular, no depende de la vitamina D y eso puede generar esa consecuencia. En cambio, en condiciones normales se supone que debería ser regulado por la vitamina D, ¿no? Si tú tienes mucho calcio en tu organismo, se supone que la vitamina D se suprime y no favoreces este transporte transcelular. La vitamina D es importante recordarla. Miren, yo tengo la provitamina D en la piel, que es el 7-dehidrocolesterol, y por la radiación ultravioleta del sol, por eso es importante y se menciona tanto la exposición y la importancia de la exposición solar, yo formo vitamina D3, ¿ok? Solo con la exposición solar. Entonces, esta vitamina D3, para que alcance su forma activa, tiene que hidroxilarse, tanto en el hígado como en el riñón, donde alcanza su forma más activa. En el hígado lo hace a través de la 25-hidroxilasa y formará entonces el 25-hidroxivitamina D3, que le llaman también calcidiol, y en el riñón, que es el segundo paso, se hidroxilará por la 1-alfa-hidroxilasa y formará la 1,25-dihidroxivitamina D3, que es llamada también calcitriol. ¿Ok? Esta es la forma más activa, 3 a 4 veces más activa, y la vitamina D, si bien se le llama vitamina, en realidad tiene una función hormonal, porque tiene acción tanto endocrina, autocrina, paracrina, tiene acción multisistémica, multitarget, en diferentes órganos y sistemas. ¿Ok? Hablemos ahora de la paratormona. ¿Cuándo surge la paratormona desde el punto de vista filogenético evolutivo en las especies biológicas? Tenemos acá, miren, diferencia entre las especies acuáticas y terrestres. Básicamente vemos acá la diferencia en cuanto a la concentración de calcio elevada en las especies marítimas y baja en las especies terrestres. ¿Eso qué significa? De que en las especies terrestres se requiere un sistema que normalmente favorezca que se disponga de calcio. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice que filogenéticamente se adopta o se incorpora luego el sistema endocrino de la vitamina D y de la paratormona, y esto al mismo tiempo favorecería el sistema óseo. ¿Ok? La paratormona, tienen que recordar que su síntesis propiamente depende de la glándula paratiroides, que está en la cara posterior de los lóbulos tiroideos. Tenemos 4, ¿cierto? En las zonas apicales respectivas. Y fíjense que colinda anatómicamente, obviamente, con el óvulo tiroideo, ¿no? Acá tenemos el óvulo tiroideo con los folículos tiroideos, ¿cierto? ¿Ok? Hay una célula parafolicular que sí nos interesa. Y fíjense que, por otro lado, acá tenemos a la glándula paratiroidea con la cual colinda anatómicamente, aunque son independientes desde el punto de vista funcional. Y ahí tenemos más bien a las células principales y a las células oxifílicas.
¿Ok? Muy bien. En cuanto a la homeostasis del calcio, ¿qué más podemos decir? De que existen los receptores sensibles de calcio, que tienen distribución ubicua. Normalmente en los órganos que están involucrados en la regulación que ya vamos viendo del calcio, ¿no? La paratormona, la paratiroides, perdón, el intestino, el riñón, el hueso, obviamente tienen que tener receptores sensibles de calcio. ¿Qué es lo que debo de entender? Su comportamiento. Por ejemplo, si la persona tiene hipocalcemia, ¿qué es lo que el organismo debe de hacer de manera compensatoria? Si me falta calcio, se supone que endocrinamente debo de compensar y favorecer que haya calcio. ¿Quién hace la acción hipercalcemiante? La paratormona. Entonces, para que se secrete paratormona desde las glándulas paratiroideas, lo que yo necesito es que el receptor sensible de calcio se reduzca. Entonces, pedagógicamente, lo que ustedes puedan recordar es esto, ¿no? Cuando hay hipocalcemia, se reduce el receptor sensible de calcio y eso favorece la secreción de paratormona. En el caso opuesto, cuando hay hipercalcemia, excesiva concentración en sangre, entonces más bien los receptores sensibles de calcio se incrementan y más bien ahí hay una acción calcilítica, ¿cierto? O sea, se suprime la secreción de paratormona. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá hablamos ahora un poco de la calcitonina, que es la que tiene la acción hipocalcemiante. Más bien esta tiene importancia en los peces, en los anfibios, puesto que cuando cambian a un hábitat de agua dulce, agua de mar, que tiene gran concentración de calcio, la mucha exposición más bien tiene que regularse en su organismo para reducirlo, y justamente la calcitonina lo que hace es reducirlo, ¿no? Es conocida también en los salmones, por ejemplo, que expresan justamente un gran nivel de calcitonina, incluso inicialmente el punto de vista exógeno, en cuanto a la industria, se obtenía propiamente la calcitonina inicialmente de allí, ¿no? Esto más bien se produce en las células parafoliculares, que lo estamos viendo acá, de la tiroides. Ahí es donde se produce la calcitonina, ¿okay? Que constituye un muy poco porcentaje de la glándula tiroides, como ven ahí, y actúa de manera rápida, ¿no? La paratormona demora un poco más, 3 a 4 horas. ¿Ok? Entonces se supone de que cuando yo tengo hipercalcemia, debería de estimularse la calcitonina, ¿cierto? Para reducir la concentración de calcio, y la paratormona, lógicamente, debería estar inhibida, ¿cierto? ¿Qué pasaría si a un paciente le sacamos la tiroides? Pues a largo plazo, fíjense que no se afectaría la concentración de calcio iónico. ¿Esto qué significa? Que tenemos los otros mecanismos que regulan el calcio, incluido la paratormona. ¿Ok? Cuando hablamos de calcio, tenemos que hablar de fósforo. No son minerales diferenciados, trabajan en conjunto. Al igual que el calcio se deposita en hueso, en los cristales de hidroxiapatita, también una poca concentración se encuentra en plasma, así es que eso no refleja realmente cómo está el balance orgánico real del fósforo. Y fíjense que si le preguntan para qué me sirve, bueno, recuerden que a nivel intracelular forma ácidos nucleicos, ¿cierto? Adenosine-trifosfato, ahí está el fósforo, enzimas fosforilasas, ¿no? Las fosforiladas, la glucosa 6-fosfato, o sea, ahí está incorporado el fósforo para las funciones celulares. El 2,3-difosfoglicerato, para favorecer la entrega de oxígeno, los fosfolípidos también, ¿ok? Acá tenemos su valor normal, hay una discreta variación circadiana, forma normalmente fosfato, interviene también en la regulación del equilibrio ácido-base, puesto que también tenemos un sistema, así como tenemos el sistema de bicarbonato ácido carbónico, bueno, en el FOB también existe un sistema de fosfato monobásico dibásico, así se llama, y que se encuentra a nivel intracelular. ¿Ok? También se puede afectar su absorción, como lo están viendo acá, frente a los mismos cationes divalentes como el calcio y el magnesio. Entonces, fíjense, en cuanto a la vitamina D también favorece la absorción de fósforo, no solamente la de calcio desde el intestino, ¿ok? Y la misma vitamina D también va a favorecer el depósito de ambos a nivel óseo, ¿ok? La paratormona, en cambio, sí tiene un rol importante, que es justamente regular la concentración de ambos minerales en el organismo, puesto que la paratormona favorece, como hemos dicho, la absorción de calcio, o sea, dispone más de calcio el organismo, pero reduce la concentración de fósforo. ¿Y eso por qué lo tienen que subrayar? Puesto que estos minerales en sangre siempre deben de mantenerse inversamente proporcionales. O sea, si ustedes tienen mucho calcio en la sangre, se supone que debería de reducirse el fósforo.
o viceversa. ¿Ok? Eso es lo normal, lo fisiológico. Sería patológico si ambos incrementaran de manera proporcional. No pueden incrementar de manera proporcional, puesto que cuando se encuentran y se dan la mano forman complejos insolubles. Y si tú formas un complejo insoluble en la sangre, al final se deposita eso y forma calcificaciones en partes blandas. Así que eso no es dable. ¿Ok? Así como cuando decimos que se afecta cómo se afecta la absorción cuando se encuentra uno con el otro, o sea, si tú ingieres un alimento con calcio y luego ingieres un alimento con fósforo, bueno, pues en el intestino formarán complejos insolubles y al final se eliminará por el intestino, no se absorbe, ¿ok? En la sangre tampoco pueden encontrarse ambos de manera proporcional, o sea, hay una relación inversa fisiológica. ¿Y quién lo regula? La paratormona. Aumenta el calcio y reduce el fósforo, o sea, tiene acción fosfatúrica, ¿ok? Ambos tienen que estar en concentración normal y se requiere para el crecimiento. Ahí se habla del índice fosfo-calcio. Multiplico la concentración de fósforo y calcio en el organismo. Se supone que eso se puede incrementar en niños, ¿ok? En la adolescencia, en la pubertad, puesto que eso está relacionado con la salud ósea también. Entonces, fíjense, estamos diciendo en el caso de que el fósforo se incrementa, ¿ok? Por ejemplo, uno ingiere una alta carga de alimentos celulares, una parrillada. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar con el calcio sérico? Se debería de reducir. Al reducirse el calcio sérico, la paratormona aumenta, lo sabemos. Si te baja el calcio, el organismo lo interpreta que debe de haber una compensación. Y al aumentar la paratormona se reduce la excreción de fósforo y esto normalmente regula el fósforo a su concentración normal, ¿ok? Siguiendo acá esta columna. Si seguimos acá ahora esta columna que estoy enseñando con el fósforo incrementado, también compensatoriamente se reduce la síntesis de la vitamina D3 calcitriol en el riñón. ¿Y por qué? Puesto que al reducirla, reduzco la absorción de fósforo también a nivel intestinal y con eso regulo el fósforo sérico. ¿Ok? Ahora sigamos acá. Esto que está más claro, en el caso de que yo tenga una reducción de fósforo a nivel sérico, como muy bien podría suceder en un desnutrido crónico, entonces fíjense que ahí más bien el calcio deberá de aumentar. Al aumentar la paratormona más bien debería de suprimirse y al suprimirse se reduce la excreción de fósforo en la orina y esto normalmente trata de regular el fósforo y lo mismo sucederá acá con la vitamina D3. Si tiene fósforo sérico reducido, tu organismo favorecerá la síntesis de vitamina D3 calcitriol por el riñón para favorecer más su absorción desde el intestino y así regular la homeostasis de fósforo. ¿Ok? Acá lo que estamos viendo es eso. Acá está la columna de fósforo y la columna de calcio. Mientras más calcio, tienes menos fósforo. Es inversamente proporcional la curva. La paratormona, si yo la voy incrementando acá experimentalmente, la aplicación exógena, por ejemplo, si incremento la paratormona, ¿qué es lo que va a pasar? Tendré más calcio porque es hipercalcemiante, pero al mismo tiempo tendré menos fósforo porque es fosfatúrica. Inversamente proporcionales. Entonces vamos a poner un ejemplo hipotético de una persona que tiene hipocalcemia. Incluso tienen ahí un laboratorio de hipocalcemia cuando vean respiratorio. Entonces, fíjense que incluso antes de actuar endocrinamente estas hormonas, la calcitonina y la paratormona, tenemos unas proteínas que se llaman las proteínas de intercambio rápido que se encuentran a nivel óseo, que es la osteonectina y la osteocalcina, y que si yo tengo hipocalcemia, estas proteínas que normalmente anclan calcio en el hueso, lo que harían es liberarlo. Es cuestión de segundos harían eso. Luego ya vendría la acción de la calcitonina, ¿ok? Que en este caso estaría inhibida, ¿cierto? Solo que actúa de manera rápida, se inhibe su acción, y luego ya vendría la paratormona, que es lo que tendría su acción hipercalcemiante, que demora un poco más. Entonces, cuando una persona tiene hipocalcemia, puede tener calambres, esto le llaman espasmos carpopedales, que clásicamente ocurre aquí a nivel de las manos, y repasando, entonces, frente a la hipocalcemia, los receptores sensibles de calcio se reducen, hemos dicho que esto favorece la liberación de la paratormona, ¿ok? Desde la glándula paratiroides, y esto a nivel óseo favorece la resorción, y eso favorece el desplazamiento de calcio en la sangre, y a nivel del riñón favorece más bien la absorción de calcio. ¿Cómo lo hace? Favoreciendo la actividad o la hidroxilación de la vitamina D, ¿ok? En realidad lo puede hacer de estas dos maneras, ¿no? Favoreciendo la activación de la vitamina D o porque directamente reabsorbe calcio también a nivel del túbulo distal. ¿Ok?
Y en cambio, en cuanto al fósforo, más bien tiene acción fosfatúrica, evita su reabsorción proximal. Entonces, fíjense que la vitamina D, como sabemos en el intestino, puede favorecer estas sí ambas, tanto el calcio como el fósforo. Muy bien, y finalmente una información complementaria en cuanto a la estructura ósea. El hueso, 70% está constituido por sales, es de lo que estamos hablando, calcio, fósforo, por ejemplo. El 30% es matriz orgánica, ¿ok? Así que no solamente es sales, no solamente es densidad. A veces medimos la densitometría ósea, pero solamente estamos viendo ahí la parte de mineralización en sí, ¿ok? Los huesos son diferentes, ¿no? El hueso cortical representa el 80% de la masa esquelética, pero también tenemos huesos trabeculares. En ambos, fíjense que tenemos otras estructuras independientes de la densidad mineral. Por ejemplo, la geometría, la densidad. Por ejemplo, acá en caso de hueso trabecular tenemos el grosor de las trabéculas, el número, el espacio, cómo se orienta, la conexión que tienen entre sí. Esto a su vez depende de las fuerzas musculares de los músculos que se insertan, por ejemplo, acá en el fémur, o puede ser también en el húmero, etc. Entonces, hay muchas características funcionales que son independientes de la masa ósea en cuanto a densidad mineral. Y eso es lo que propiamente interviene también con la fuerza o la salud de un hueso. Por eso cuando una persona está hospitalizada crónica e inactiva, más bien tiene más riesgo de osteoporosis. No porque le falte calcio ni nada de eso, sino porque está inactiva, no se moviliza. Yo requiero actividad muscular, fuerza externa para que estos huesos mantengan su función y su fuerza, como lo ven acá. La fuerza depende de la geometría, de la dirección de las fuerzas aplicadas, etc. ¿Okay? En la formación ósea, dos factores, ¿no? La formación ósea intramembranosa y por otro lado la formación ósea endocondral. La ósea intramembranosa depende de que exista colágeno, sustancia fundamental, que son proteoglicanos, de algunas enzimas como la fosfatasa alcalina, y esto es lo que forma el tejido osteoide. ¿Qué cosa es el tejido osteoide? Es el tejido óseo no mineralizado. ¿Qué le falta? Mineralizarse con calcio y fósforo, y para eso utilizo proteínas como la osteopontina. ¿Okay? Por otro lado, tengo la formación endocondral, que ya ustedes deben de recordar de sus cortes de histología, que hay un proceso de angiogénesis, de reclutar osteoblastos, de reclutar osteoclastos. Requiere ambos procesos, el endocondral y la formación ósea intramembranósea. Y los que participan será pues la matriz, la concentración de calcio y fósforo. No puede haber un exceso de hidrogeniones, puesto que como vimos al comienzo, la acidosis metabólica favorece el mayor desplazamiento de calcio y eso afecta a la salud ósea. Se requiere un proceso continuo endocrino para la osteosíntesis y la osteolisis. Fíjense que ¿qué cosa favorece a los osteoblastos? La calcitonina, la vitamina D, los estrógenos, la hormona de crecimiento, la paratormona. Algunas se repiten, como para la actividad de los osteoclastos. La misma paratormona tiene acción dual, aunque predomina la osteolítica, por ejemplo. ¿Okay? Y a nivel nutricional se requiere no solamente calcio, fósforo, vitamina D, también magnesio y zinc. ¿Okay? Entonces, miren, la vitamina D también tiene acciones duales, favorece la síntesis y la resorción, aunque predomina la síntesis. Y el hueso siempre requiere una continua remodelación, osteosíntesis, osteolisis. Si solamente hubiera osteosíntesis sería patológico. Se requiere una remoción constante, una remodelación constante. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen una fractura, miren, se atraviesa 4 fases, ¿no? Primero es la fase de iniciación o activación. En acá se van a liberar prostaglandinas, por ejemplo. La segunda fase será primero la de resorción, que dura hasta 3 semanas, y luego recién viene la de osteosíntesis, que puede demorar hasta 2-3 meses, que es lo que a veces uno puede estar con una bota de yeso, por ejemplo, ¿cierto? O sea, ese callo óseo para que se forme, primero ha tenido que atravesar un periodo primero de resorción, o sea, de acción del osteoclasto, y luego una acción osteoblástica propiamente. Hasta ahí solamente se forma el osteoide, o sea, el tejido óseo no mineralizado, y finalmente se mineraliza. Finalmente se deposita calcio, fósforo y listo. ¿Ok? Entonces, la acción entre osteoblasto y osteoclasto es dinámica. Los osteoblastos, miren, favorece la maduración, por ejemplo, de los macrófagos en osteoclastos, por ejemplo. ¿Ok? Y, o sea, tiene una acción dinámica entre ambos. Secreta una proteína importante que es justamente el RAN, que es la que induce dicha maduración. Los osteoblastos también forman osteoprotegerina.
o sea, cuando ya depende exclusivamente de la acción de osteosíntesis del osteoblasto, forma esta proteína y evita más bien la acción del osteoclasto con sus receptores RAC, ¿no? Ok, entonces acá, precursores del osteoblasto, fíjense, está favoreciendo la maduración del osteoclasto. El osteoclasto hace lo que tiene que hacer, la laguna de Hochschild, las enzimas líticas, la osteolisis, y luego ya vendrá la osteosíntesis. ¿Ok? Entonces se requiere tanto el hueso, miren, el remodelado, la formación endocondral, como estamos viendo acá, en la que propiamente interviene la vasculatura, el reclutamiento de estas células osteoblásticas o osteoclásticas, y la remodelación finalmente en el hueso. Un hueso que yo vea circunferencialmente en un corte transversal es que ha atravesado normalmente diferentes procesos de remodelación en su vida, ¿no? Muy bien, eso es lo que corresponde a calcio, fósforo y paratormona, vitamina D. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente clase, que es páncreas endocrino. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí se ve la pantalla, doctor. ¿Sí se ve? Ok. Muy bien, entonces vamos a hablar de páncreas endocrino. Cuando ustedes lleven digestivo, obviamente verán ahí la función exocrina, que está relacionada con la digestión de los nutrientes. Acá vamos a hablar más bien de la acción endocrina en cuanto al metabolismo de la glucosa. Fíjense que ya históricamente Banting y Bess se habían aislado desde el perrito la primera hormona en el 21, que fue justamente la insulina, y de ahí ha atravesado la industria bastante de desarrollo biotecnológico, atravesando primero la síntesis de insulinas exógenas, incluso de porcino, hasta que ya propiamente por biotecnología tenemos las humanizadas, que son las que se utilizan hoy por hoy para los pacientes con diabetes mellitus. ¿Ok? Entonces acá nos fijamos justamente en estos islotes, que histológicamente son los islotes de Langerhans. No nos fijamos en esto, que son los acinos pancreáticos que liberan enzimas para la digestión, para el páncreas exocrino, sino nos fijamos en esto, que son los islotes que también gráficamente se ven acá. Este islote, ¿okay?, tiene diferentes células, la cual me interesa la beta, que es la que forma insulina, la alfa más bien es la que forma el glucagón. La insulina tiene acción hipoglicemiante y el glucagón tiene una acción hiperglicemiante, ¿ok? Tenemos otras células en menor porcentaje, aunque puede variar la distribución también si estamos hablando de la cabeza, el cuerpo, la cola, cara anterior, cara posterior, pero igual lo que tienen que fijar es que las células beta se encuentran globalmente del páncreas entre el 60 y el 70%. Otra célula será la célula D, que es la que forma la somatostatina, que tiene acción más bien inhibitoria, ¿no? Entonces, fíjense, lo clásico es de que yo ingiero alimentos, ¿cierto? Los macronutrientes como los polímeros de almidón, ¿cierto? O sea, el pan, el arroz, la papa que están consumiendo, ejemplarmente diremos la papa y el pan, por ejemplo, y estos polímeros tienen que atravesar el proceso de digestión hasta que se vuelvan micronutrientes, ¿cierto? Eso le corresponde a la digestión, las amilasas, la amilasa pancreática, etc. Y como glucosa, luego se absorbe por las vellosidades intestinales, circulación portal, ¿cierto? Circulación portal, venosa, finalmente llega a la cara, al lado derecho del corazón, luego al lado izquierdo, se distribuye a nivel sistémico, y esa carga de glucosa se supone que le llega al páncreas, lógicamente por irrigación, llega hasta la célula beta, y eso generaría la liberación de insulina. Esa es la visión ortodoxa clásica, ¿cierto? Sin embargo, ya eso dejó de ser desde hace ya bastantes años, ¿ok? Puesto de que eso, si bien es cierto, ocurre, lógicamente, en un periodo postprandial, por supuesto de que la elevación de glucosa en tu sangre estimula la liberación de insulina, en realidad ahora lo que hay que hablar también son de las incretinas, puesto de que existe también una secreción de insulina dependiente de las incretinas, incluso se le atribuye hasta más del 50% de la secreción. Y esto ya corresponde al eje interendocrino. O sea, no hay que esperar necesariamente todo este proceso, ¿ok?, hasta que llegue finalmente al páncreas por la circulación, sino hay una comunicación directa. O sea,
La glucosa, que ya puede estar llegando por las células del duodeno, esa glucosa, digamos, de que se comunica directamente con el páncreas, ¿ok? A través de algunos péptidos, que son estos, el GIP y el GLP-1. Este de acá, péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, y este que le llama péptido similar al glucagón, ¿ok? Entonces, ambos son incretinas, o bien acá ahorita el término glucagón, estructuralmente se parecen, pero funcionalmente la acción que tienen es básicamente secreción de insulina, ¿ok? Entonces, ambos péptidos, desde acá, como les digo, desde las células de la mucosa duodenal como la célula K, favorecen, ¿ok?, que el páncreas libere insulina, ¿ok? Y ambos péptidos se metabolizan con esta enzima, la dipeptilpeptidasa 4, la cual también tiene importancia terapéutica, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente diabético, ¿ok?, requiero que tenga más insulina, puesto que ya tiene un déficit de insulina, de secretar insulina, entonces lo que yo podría hacer es inhibir a la enzima que lo metaboliza. ¿Para qué? Para disponer de más incretinas que estimulen la secreción de insulina. ¿Se dan cuenta? Es una de las maneras que tengo para estimular la secreción de insulina. Otra sería que tenga moléculas como existen, que más bien favorezcan la acción de la incretina. También existe eso, ¿no? Por eso es importante reconocer el eje entero endocrino. Ok, en cuanto a la insulina, miren, viene celularmente desde la preproinsulina, ok, en el retículo endoplásmico como estamos viendo acá, perdón, a nivel ribosomal inicialmente, y luego recién en el retículo endoplásmico es donde se forma propiamente la proinsulina, y esta proinsulina es como la están viendo acá, la cadena está unida aún, pero luego se escinde y se forma insulina ya propiamente en el aparato de Golgi para su secreción. Cuando se escinde, justamente por un lado tendré la insulina, que sería esto de acá, y esto que tiene forma de C se le llama péptido C. De manera proporcional, como formo insulina, también formo péptido C, así que podría yo saber cuánto tiene de reserva un paciente de insulina, de la misma forma que mido su péptido C en sangre, que es lo que se hace en la práctica, ¿no?, para saber cuánto es la reserva pancreática de un paciente. ¿Ok? Entonces la insulina ya como tal, que es la que nos interesa, bueno, se secreta a nivel de la célula beta, ya lo hemos dicho, acá tenemos la célula beta y miren cómo está secretando la insulina, y habíamos dicho que el principal factor es que le está llegando glucosa, ¿cierto? Esta glucosa se va a unir a sus receptores, que va a ser glucostato, que va a ser el GLUC2, ingresa la glucosa se va a fosforilar gracias a la glucosa 6-fosfato, y pasará su proceso de glicólisis, etcétera, formará ATP, y fíjense que luego se va a activar los canales de calcio dependiente de voltaje, ¿ok? Pero antes de eso, lo que tiene que ocurrir es esto de acá. Miren, tienen que cerrarse los canales de potasio. Entonces, cuando se cierran los canales de potasio, ¿qué significa? Que el potasio que normalmente sale del intracelular hacia el extracelular ya no va a salir, ¿cierto? Entonces, como ya no va a salir, ¿qué es lo que habrá ahora? Habrá mayor carga catiónica, ¿cierto? Entonces, al haber mayor carga catiónica, eso va a favorecer la despolarización. Y al favorecer la despolarización, eso va a favorecer la apertura de los canales de calcio dependiente de voltaje, puesto que este canal siempre se apertura luego de la despolarización. Y el calcio, cuando ingresa, hará lo que ya ustedes saben que hace, favorece el acercamiento de estas vesículas que contienen, en este caso, insulina hacia su liberación de la célula. ¿Ok? O sea, siempre favorece el acercamiento y la exocitosis de estas vesículas que contienen insulina. Eso es lo que hace el calcio. ¿Ok? Aparte de la glucosa, también, por si acaso, el ácido palmítico y algunos aminoácidos como la arginina y la leucina también pueden favorecer la secreción de la insulina. Ahí estamos viendo toda la molécula de la proinsulina, ¿ok? Y cuando se escinde, por un lado tendremos el péptido C, que sería propiamente esto de acá, la conexión, y lo que le resta sería la insulina, ¿no?, que tiene puentes tanto intercatenarios, como estamos viendo acá, que conecta tanto la cadena alfa como la cadena beta, y también tenemos un puente intracatenario en la cadena alfa. La emibida del péptido C es mayor que la de la insulina, por eso es que dosamos en sangre laboratorialmente el péptido C. La insulina, una vez de que llega a sus receptores a nivel de las células, miren, va a tener receptores acoplados a la tirosina quinasa,
¿ok? Que son estos de acá. Y eso es lo que nuevamente, continuando con su proceso, va a favorecer el transporte de la glucosa. Vamos a ver cuáles son las funciones de la insulina entonces. A ver, primero de que favorece obviamente el transporte de la glucosa en todas las células. La mayoría de las células justamente tiene este transportador de la glucosa 1 y 3. Hay algunas células como el músculo y el adipocito que más bien tienen el GLUT4, ¿ok? Y dicho sea de paso, el músculo y el adipocito es lo que representa la mayor celularidad en el organismo, así que esto será de lo más importante. Y el GLUT2 más bien se encuentra en las células beta, que actúa más bien como glucostato, y también en los hepatocitos, ¿ok? Por si acaso, el tejido muscular, si bien tiene este GLUT4 y representa principalmente la masa celular cuantitativamente importante, en realidad su consumo de energía principalmente depende no de la glucosa, sino de los ácidos grasos. Y también acá aplicamos un concepto de la cinética miqueliana en cuanto a la constante de Michaelis, que decimos de que la glucoquinasa tiene una constante de Michaelis superior a la exoquinasa. ¿Eso qué significa? Que tiene menor afinidad por la glucosa. ¿Ok? Entonces miren acá, tenemos la línea roja, que sería la carga de glucosa procedente de los alimentos, desayuno, almuerzo y cena, como estamos viendo acá de manera ortodoxa. Entonces, frente a la carga postprandial se incrementa la glucosa, como estamos viendo aquí. ¿Ok? Y la línea azul representaría a la insulina. Ya estoy identificando que la insulina tiene dos curvas. Un pico de secreción inicial pulsátil rápido y luego tiene acá como una fase de meseta. Y luego se reduce. Luego nuevamente periodo postprandial, nuevamente pico de secreción inicial y una fase de meseta. En efecto, la insulina tiene dos curvas, ¿no? Y gracias a esas curvas es de que cambia la concentración de glucosa que estamos viendo en rojo. Normalmente todas las células consumen glucosa, es fuente principal de energía del 60% de macronutrientes. Y el consumo ya está descrito que es de 2 miligramos por kilo minuto. Ahora, en condiciones normales, la concentración de las vitras en ayunas, ¿ok? Y en los periodos postprandiales, lógicamente, tiene que incrementarse. Entonces, fíjense, acá nuevamente estamos viendo el transporte de la glucosa, pero en el GLUT2, variedad que no requiere de la insulina, puede haber un ingreso directo, ¿ok? Hará todo el proceso de glucólisis, como lo estamos viendo acá, y posteriormente el de fosforilación oxidativa a nivel de la matriz mitocondrial, ¿ok? Las células del encéfalo tampoco no requieren de la insulina, porque tienen un constante de Michaelis muy bajo, ¿ya? A diferencia de las células beta, que contienen un constante de Michaelis alto. Acá en esta imagen también nos permite recordar de que gracias al consumo de la glucosa que llega a la matriz mitocondrial, se exporta citrato y después de exportarse citrato se forma a través de la malonilcoenzima A ácidos grasos. O sea, esto es importante cuando uno quiere explicar cómo es que una persona, por ejemplo, puede caer en obesidad o puede tener mayor masa de tejido adiposo. La respuesta, lógicamente, es porque tiene mayor ingesta calórica. ¿Qué es lo que más ingiere? Calorías tipo derivados de los carbohidratos. Cuando tú consumes mucho carbohidrato, tú transformas eso en tejido graso. En esto, en triglicéridos. ¿Y gracias a quién haces eso? A la presencia de esta enzima, de la malonilcoenzima A. ¿Dónde se da todo este proceso? En el hígado, en los hepatocitos. ¿Ok? Entonces se tiene que cumplir este proceso de glucosa, GLUT2 a nivel de las células hepáticas, citrato, malonilcoenzima A y síntesis de ácidos grasos. ¿Cuándo se da eso? Cuando mi cuerpo ya superó el consumo de su necesidad normal, que ya hemos dicho que es 2 miligramos kilo minuto. Cuando se sobrepasa eso, el organismo ya no tiene cómo utilizar esa fuente de energía, entonces lo va a almacenar como grasa. ¿Ok? Ok, entonces acá tenemos en cuanto a la insulina, las dos curvas, aumenta hasta en 10 veces inicialmente a los siguientes minutos y luego esto disminuye a la mitad en los siguientes 10 minutos y nuevamente a los 15, fíjense que hay una segunda elevación que sería la curva que se va a extender por 2 a 3 horas. Y por eso es de que también la glucosa oscila y se reduce inicialmente. Acá tenemos las funciones de la insulina. Primero aumenta la actividad de la glucoquinasa.
Aumenta también favorece la glucólisis, estratégicamente favoreciendo la actividad enzimática de la fosfofructoquinasa, de la piruvatoquinasa y de la piruvato deshidrogenasa. Si yo tengo mucho consumo de glucosa, entonces fíjense que lo que primero se va a almacenar es el glucógeno, ¿cierto? Después ya se almacenará como ácidos grasos. Entonces, como se va a almacenar como glucógeno, entonces tengo que favorecer la formación de glucógeno gracias a la glucógeno sintetasa, y eso es lo que lo promoverá la insulina. Y como tienen acción anabólica predominante en esta etapa, entonces va a inactivar su uso, ¿no? La fosforilasa hepática lo que hace más bien es utilizar el glucógeno. Y entonces, lo que está haciendo entonces, estamos explicando aquí es el proceso de glucogenogénesis, ¿cierto? Formando glucógeno. Y ya posteriormente, si ya se sobrepasa primero el consumo, luego el almacenamiento, luego ya se almacenará como grasa. Entonces pasará a la lipogénesis, o sea, ya el engorde, ¿cierto? ¿Okay? La lipogénesis. Todo está promovido por la insulina. Y finalmente favorece la síntesis de proteínas. Entonces, el almacenamiento, como el organismo almacena fuente de energía, ¿sí? Solamente puede almacenar de dos tipos, ¿no? ¿Qué es lo que puede almacenar? Puede almacenar solamente o hidratos de carbono o grasa. Hidratos de carbono como glucógeno y grasa como triglicéridos. ¿Ok? No almacenamos proteínas, por si acaso. Utilizamos funcionalmente las proteínas para las funciones corporales, pero no es que se almacenen. Entonces, si estamos en un estado de desnutrición, de ayuno prolongado, etcétera, se supone que utilizaremos primero nuestras fuentes almacenadas, o sea, primero el glucógeno, pero fíjense que se agota rápidamente, y luego utilizaremos la grasa almacenada, que eso demorará un poco más en utilizarse. Cuando ya se utilizan ambos, recién ahí pasaremos lamentablemente a lo que no se almacena, o sea, empezaremos a consumir nuestra propia función estructural proteica. Por eso es de que cuando llegamos a una desnutrición proteica, eso se asocia con morbilidad y muerte a los pacientes. Ok, entonces acá tenemos el proceso de la glucogenogénesis. ¿Quién hace esto? Lo promueve la insulina, aumenta el glucógeno sintetasa, hasta el 5 o 6% de la masa hepática se incrementa como consecuencia de esto. Esto lo hace a través de la exportación del citrato, ya lo hemos dicho, ¿ok? En el caso de la lipogénesis, y en el caso de la lipogénesis, citrato, malónico enzima A, y exportación como triglicéridos como el VLDL, ¿no? El VLDL cuando llegue acá al tejido adiposo, como es una lipoproteína, no va a pasar directamente al tejido adiposo, sino primero tiene que separarse, ¿cierto? Y cuando se separa, como ácidos grasos y glicerol, que es lo que lo compone, recién puede ingresar al adipocito. ¿Quién favorece eso? La lipasa lipoproteica que estamos viendo acá. ¿Quién promueve todo esto? La insulina. ¿Ok? Muy bien. Y esto se da, como vemos acá, cuando se supera la tasa de oxidación de la glucosa de 5 miligramos kilo minuto. La otra era en condiciones basales. Ok, entonces, nuevamente acá, en el tejido adiposo, la insulina promueve, entonces, activa la lipasa lipoproteica, o sea, favorece que el triglicérido que viene por la circulación se separe para que luego ingrese al adipocito y así se almacena como tal. Ya cuando está dentro del adipocito, nuevamente se forma como el triglicérido, ¿ok? Y evitaría más bien de que se degrade. El proceso de degradación sería la lipólisis, ¿cierto? Entonces existe una hormona que se llama lipasa sensible hormona, que es la que estamos viendo acá, y esta es la que más bien no estaría activada y más bien sería inhibida por la insulina. Si estuviera activada, ¿qué pasaría? Este triglicérido ahora se libera, ¿en qué? En ácidos grasos y glicerol. Por eso se dice acá ácidos grasos libres, ¿cierto? Pero la insulina es anabólica, entonces en este caso promueve la lipogénesis, no la lipólisis, y por lo tanto no se activaría esta lipasa sensible a hormona, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, habíamos dicho que la insulina promueve el metabolismo proteico y en efecto favorece el transporte de aminoácidos como la isoleucina, esenciales como la valina, la tirosina, la fenilalanina. Aumenta también la traducción del ARN mensajero e evita su catabolismo y también posee acción sinérgica con la hormona de crecimiento. Acá experimentalmente, miren, a un animal que le han sacado hipófisis y el páncreas, cuando le colocan hormona de crecimiento y le colocan la insulina de manera secuencial, bueno, en efecto puede incrementar su masa, etcétera, pero cuando se aplican ambas, fíjense que ambas sí se requieran de manera sinérgica
para favorecer el crecimiento. O sea, tiene una acción anabólica en cuanto al crecimiento desde el punto de vista proteico. Pasamos al glucagón. El glucagón, ¿qué es la función principalmente tiene? Esta que están viendo acá, la glucogenólisis. ¿Ok? Esta más bien no consume la glucosa, sino más bien favorece que se disponga de glucosa a nivel del sérico. O sea, en un ayuno, por ejemplo, tú se supone que tienes que utilizar tu glucosa almacenada como glucagón, bueno, como glucógeno. Entonces el glucagón se tiene que incrementar para favorecer justamente la exportación de la glucosa desde el hígado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces inhibe la vía glucolítica, puesto que tiene acción opuesta a la insulina, inhibe a la fosfofructoquinasa, a la piruvatoquinasa. Eso es lo que hace inicialmente el glucagón, y después interviene en otro proceso que se llama la neoglucogénesis. ¿Qué cosa es la neoglucogénesis? Es la formación de glucosa a partir de fuentes no glúcidas, o sea, ácidos grasos y aminoácidos, por ejemplo. Lo vamos a explicar en un gráfico. ¿Qué más hace? Activa la fosforilasa hepática. Acá nos estamos refiriendo otra vez a la glucogenólisis, o sea, degrada el glucógeno en glucosa 1-fosfato. Y este proceso, fíjense que por supuesto que lo requerimos para que el cuerpo, la sangre todavía tenga glucosa. Se requiere en el encéfalo, en los hematíes, en las espermáticas. Hay unas células que son principalmente predominantes del consumo energético de glucosa. Y se utilizará el glucógeno almacenado que está tanto en el hígado como en el músculo. Pero fíjense que la del músculo no se libera a la circulación, puesto que el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa. No hay. Así es que se utilizará directamente el glucógeno para su propia fuente de energía a nivel muscular. Entonces, fíjense, esto es lo que sucede en el ayuno, esto es lo que tienen que entender. O sea, cuando yo estoy en ayunos, ¿ya? 6 a 8 horas después, no ingiero mi almuerzo, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se supone de que en el periodo interprandial, se supone que he ido utilizando mi fuente de energía de glucógeno, ¿cierto? Que en efecto me sirve justamente para aproximadamente 8 horas, ¿ya? Entonces, por eso es de que no puede ser que no tenga la sensación de hambre, sino hasta el almuerzo. Entonces, sin embargo, eso luego se agota, como estamos viendo acá, ¿ok? Se agota la fuente de energía de glucosa almacenada como glucógeno, o sea, se agota el proceso de glucogenólisis, que en este caso ha sido estimulado por el glucagón. Luego, ¿quién va a venir a compensar? Va a venir a compensar la fuente almacenada de grasas como triglicéridos, como la lipólisis. Entonces, cuando yo haga lipólisis, ¿qué voy a exportar desde el adipocito? Ácido graso sin glicerol. Ese ácido graso, ahora, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para también transformarlo en glucosa. ¿Quién va a hacer eso? El hígado. ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis. ¿Quién es la hormona responsable de esto? El mismo glucagón. ¿Ok? Entonces la lipólisis favorece también al mismo tiempo la neoglucogénesis. Por eso que cuando una persona, miren, ya tiene no solamente horas, sino días en ayuno, huelga de hambre, etc., entonces allí se supone de que gracias a la lipólisis todavía la fuente de glucosa se tendría que dar gracias a la gluconeogénesis. ¿Ok? Y por supuesto que ¿quién interviene en la lipólisis? En la lipólisis intervendrán otras hormonas, como la adrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento, son las que más bien tendrían acción lipolítica a largo plazo. Recuerden de que siempre se tiene que mantener la homeostasis de la glucosa. ¿Ok? El cerebro consume predominantemente glucosa. Ya en segundo lugar puede consumir cuerpos cetónicos, pero en segundo lugar. Ok, esto es lo que teníamos que revisar de páncreas endocrino. ¿Tienen alguna consulta? Ok, si no hay consultas, entonces la clase luego les voy a dejar en su aula virtual, ¿ya? Eso sería todo. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Recording stopped. Ya, nos vemos.